Bueno, ahora sí, comenzamos entonces con la clase de consulta. Vamos a ir viendo algo de derivada, le comentaba recién. Vamos a elegir algunos ejercicios sencillitos para hacer el punto 1. Después vamos a hacer algunos de recta tangente, por ahí algunos del punto 2. Algunos son más complejos. Estaría bueno que lo hagamos, pero si, como me decían recién, ustedes no profundizaron mucho en el material, por ahí no tiene mucho sentido que los hagamos ahora porque no los van a entender. Así que bueno, vamos viendo algunos, el punto 1. Voy a ir eligiendo alguno y lo hacemos. Si ustedes quieren que elija alguno puntual, me dicen y los cambiamos, ¿eh? Si puede hacer el I, profe, del punto uno, por favor. Sí, dale, dale. Está bueno para hacer el I. Antes de hacer el I, voy a hacer algunos más simples, ¿sí? Porque esa es una función compuesta, tiene cierta dificultad, ¿eh? Pero lo tengo en cuenta para un ratito. Bueno, Bueno, gracias. genial. Bueno, a ver qué podemos hacer. Bueno, antes de hacer lo que les quiero mostrar es eh, la derivada, según la definición que dimos en la bibliografía y demás, es un límite, el límite del cociente, esa es la definición, ¿no? El límite del cociente de incrementos, el cociente incremental, eh, delta i sobre delta x, es decir, variación en y sobre variación en x, cuando esa variación en x tiende a cero. O sea, calcular una derivada es resolver un límite. Pero bueno, hay otra estrategia para calcular una derivada que está por fuera de resolver, de calcular estrictamente un límite, que es aplicando algo que se llama tabla de derivadas. Esas tablas de derivadas son un conjunto de reglas que se obtienen a partir del cálculo del límite, de ese límite que decía hoy. De hecho, cuando nosotros vimos una de las secciones del límite, hubo un ejercicio que les pedía calcular, un ejercicio al final que era bastante difícil, que nos pedía calcular el límite de f de x más h menos f de x cuando h tiende a cero, sobre h cuando h tiende a cero. Bueno, ahí estaba calculando una derivada desde el punto de vista del límite. Existe otra estrategia más sencilla, como les decía, que es aplicando algo que se llama tabla de derivadas, que son un conjunto de reglas que se deducen a partir de las de límite. Y bueno, a partir de esas reglas, utilizando ese tipo de reglas, yo lo que puedo hacer es determinar la derivada de una función sin recurrir a ese límite. La derivada de una función es otra función. Si cuando yo me dan una función y me piden calcular su derivada, voy a obtener otra función. Si me piden calcular su derivada en un punto o en un valor de x determinado, lo que voy a tener que hacer es derivar y evaluar la función en ese punto y voy a tener entonces un número. Vamos a hacerlo primero, vamos a calcular derivadas de funciones, como nos piden en el punto 1. Nos dan una función y tenemos que derivar. Para no usar la primera del punto 1, vamos a hacer alguna sencillita que no está ahí, ¿sí? Le voy a poner, no le voy a poner número, nada, le voy a poner acá. Supongo que tengo esta función. ¿Sí? X cubo más logaritmo natural de x menos seno de x. La primera posibilidad que vamos a ver es que la función sea una suma, como en este caso, tengo una suma. Hay una propiedad que nos dice que una función que es una suma de otras funciones, para calcular su derivada, puedo calcular la derivada de cada uno de los términos, ¿sí? Entonces, voy a ir a buscar eso, fíjense, quiero mostrarles algo. Todo ese apartado teórico que les mencionaba lo van a encontrar ven en el texto acá, lo van a encontrar, esta es la tabla de derivadas, las reglas de derivadas y algunas reglas de derivación
¿no? Que es lo que yo le decía. La primera es que si tengo una suma o resta de funciones, una función que es una suma o resta, puedo calcular la suma o resta de las derivadas, si la quiero derivar, ¿sí? Hay otra para la multiplicación, otra para la división y otra para las funciones compuestas. Hay otra regla importante que le voy a agregar acá, una constante para que se vea. Y bueno, ahí vamos a determinar la derivada. Entonces, la idea es la siguiente. Yo tengo esta serie de reglas y lo que voy a tener que ir haciendo es ir viendo cuál es la forma de la función que tengo, ¿sí? Les dije, la primera es una suma. Lo que me dice acá es, bueno, Marco, si vos querés derivar una suma, entonces vas a poder derivar cada término por separado y dejarle o la suma o la resta, ¿no? Así que bueno, vamos a ir viendo eso. Ahí en la página 10 lo que tenían esas tablitas ya son el resumen de todo el apartado teórico que está antes. Entonces podemos directamente guiarnos por eso. De Decime. las reglas esas, las puede poner de vuelta. Quisiera preguntarle algo. A ver. Decime. No estoy muy seguro, pero en la parte donde dice logaritmo natural o logaritmo, ¿no está incompleta una de estas? Porque hay una parte que no se ve, porque en realidad después sigue multiplicado, no sé si por la derivada de x, pero como es uno no se pone, no recuerdo en cuál era. No, No sé si era así. debe ser algún ejercicio que tiene una función compuesta. Pero no, acá Por, están completas. Eso estaría por bien. eso, pero no es que sigue multiplicado En por una la función derivada compuesta, de sí. x, y como es uno no se pone ahí. En una función compuesta, sí. Pero no, Entonces la era un podés interpretar como ejercicio una. muy especial. Esta la podés interpretar como una función ordinaria o como una función compuesta. Si yo la interpreto como una función compuesta, tengo que agregar la derivada de x, pues estoy usando esta regla que está acá al final. Bueno, Y la derivada de x sí es 1. Pero no están incompletas estas reglas, ¿eh? Están completas. Se puede utilizar así o se puede pensar como una función compuesta y agregarle según. ¿Sí? Así que no habría problema. Ahora llegamos a función compuesta y lo vemos bien. Bueno, le decía entonces, si tengo una suma o resta, lo que voy a hacer es calcular la suma o resta de las derivadas. Entonces, voy a poner, si tengo la función f, f', esto indica derivada, y voy a calcular la derivada de cada uno de los términos, me voy a fijar acá, otra vez en las reglas. En el primer término tengo x elevado a un número real. Voy a buscar que hay una regla para x elevado a un número real, que esta dice x elevado a la a, con a un número real. Me dice, cuando me pasa eso, ¿qué haces? Bueno, ese a lo pones multiplicando y le restas 1 a la potencia. Entonces, para calcular esa derivada, yo del primer término, yo voy a hacer eso. Ese 3 lo voy a escribir multiplicando y le voy a restar 1 a la potencia, me va a quedar a la 2. ¿Sí? Sigo. Después tengo logaritmo natural de x. Voy a la tablita. Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Listo? Donde tengo logaritmo natural de x, puedo poner 1 sobre x. Después tengo menos 4 por la función seno. Yo voy a la tabla nuevo y voy a encontrar que tengo la función... no está acá. Entonces escribí cualquier cosa. Vamos a ponerle otra función. No la veríamos. Porque como lo inventé yo el ejercicio, que le puse algo que no vemos. 4 por e a la x. Voy a buscar la función e a la x y la tengo, la derivada da lo mismo, e a la x. Pero tengo ese 4 multiplicando adelante. ¿Qué pasa con el 4 multiplicando adelante? Bueno, las constantes las puedo encontrar de dos formas. Una es multiplicando, ven que acá aparece en esta regla la constante multiplicando la función. Lo que me dice que cuando yo tengo una constante multiplicando una función, lo que voy a hacer es derivar a la función y dejarla por la constante multiplicando. Es decir, las constantes que están multiplicando las mantengo y derivo la función. Ahora sí busco la derivada de e a la x, perdón, la constante que tengo multiplicando la mantengo y busco la derivada de e a la x, que es e a la x. Y por último tengo una constante sumando, y ahí sí voy a buscar la otra regla. Cuando tengo una constante sumando, voy a ir acá. Si yo tengo una constante, un número real, la derivada de esa constante es 0. Así que acá
voy a ir a escribir la derivada de 7, que es 0. Bueno, si le sumo 0 puedo sacarlo directamente, ¿no? No me cambian nada. Y esta función que escribí acá, entonces, es la derivada de la función f. ¿Sí? Eso sería calcular la derivada si yo tengo una suma o una resta. Bueno, cuando tenga una multiplicación, voy a tener que recurrir a otras cuestiones. Voy a hacer algunos de los ejercicios entonces que tengo ahí. El ejercicio B, por ejemplo. O el C mejor. Bueno, vamos al B que tiene una resta también. La función es x cuadrado por logaritmo natural de x menos 5x. Bueno, yo tengo una multiplicación acá, ¿sí? Pero lo primero que debería pensar es que esto es una resta, ¿no? Si pienso en la forma en la que están ordenadas las operaciones, no tiene paréntesis, así que acá tengo que pensar que tengo una resta primero. Si tengo una resta, recién hablamos de una regla para sumas y restas, que se deriva cada término por separado. Entonces yo tengo acá este término y este segundo término. Tengo que derivar el primero y derivar el segundo. Cuando calcula, el primero es una multiplicación, o sea que para derivar esa multiplicación voy a tener que ir a buscar la regla de la multiplicación. Tengo una regla de la multiplicación, a ver que la pongo acá. Es esta regla que está acá. Si yo tengo f por g, quiero calcular la derivada de f por g, voy a escribir la derivada de f por g sin derivar, más f sin derivar, por g derivada. ¿Cómo me doy cuenta? La derivada tiene el prima, especie de acentito que indica la derivada, ¿sí? Entonces, yo tengo acá dos funciones. Supongamos que esta la interpreto como la f y esta como la función g. Para calcular la derivada, voy a seguir toda esa regla, que dice la derivada de la primera, la derivada de x cuadrado, voy a usar la regla de la potencia, que les mencionaba hoy, me quedaría 2x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Perdón, que no estoy compartiendo, no me ven, me parece. Vuelvo. Según esa regla, entonces, si yo tengo dos factores, quiero multiplicar, calcular la derivada de una multiplicación, entonces voy a calcular la derivada del primero de x cuadrado, que es 2x, por esa regla de la potencia que vimos hoy para el primer término que tenía x cubo, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del logaritmo natural de x, que si se buscan en la tabla es 1 sobre x, menos la derivada de 5 por x, tengo una constante por x. La constante está multiplicando, queda, y la derivada de x, según la regla, la segunda regla que aparece en la tabla, es 1. Bueno, ya tengo la derivada calculada. Si quisiera podría simplificar acá esto, ¿sí? Siempre y cuando x no sea 0, pero no puedo ser 0 por el dominio de la función f. Y 5 por 1 es 5, así que me quedaría, si yo quiero, una forma un poco más simple, 2x por logaritmo natural de x más x menos 5, si pudiese simplificar esa x y pudiese asegurar que no es 0. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Decime. Si en el logaritmo, en vez de estar una x, estaría algo más complejo, tipo alguna raíz de x más 4, no sé, algo así, ¿también se tendría que hacer la derivada de la raíz esa o no? Sí, porque sería una función compuesta. Tengo que ir a la regla de función compuesta. Sí. Ahora llegamos. Voy a hacer una división y vemos una función compuesta. ¿Sí? Bueno, esperen que borro acá. Y vemos una división, a ver, podríamos ver. Sí, está bien la pregunta y sí, es así. Hay que derivar después la función que está interna. Pero ya llegamos a eso. Hagamos, por ejemplo, el del D, que tiene un cociente, una división. Supongamos que hacemos el D, hacemos el D, mejor dicho, que la función es e a la x sobre x, ¿sí?
Esto tengo una división, tiene una regla muy parecida a la de la multiplicación. Hay algunas variantes, aparece un menos, y además hay un cociente, se los muestro hasta acá. También en esa paginita. Es esta regla. Cuando tengo f sobre g, voy a tener que seguir todo este conjunto de reglas para plantear la derivada, que sería la derivada de la función que está en el numerador por la del denominador sin derivar, menos la del numerador sin derivar, por la derivada de la del denominador sobre la del denominador al cuadrado. Entonces, tengo que pensar acá que la función del numerador es e a la x y la del denominador es x. Bueno, la derivada de e a la x es e a la x y la derivada de x es 1. Y nos encontramos el error común, decir, bueno, acá derivo e a la x, que me queda e a la x, y x, que la derivada es 1. Pero no se deriva de esa forma, por separado. Como es una división, tengo que seguir la regla de la división. La regla me dice que, lo tengo que anotar de esta forma. Decía, la derivada de la función que está arriba, del numerador, la derivada de e a la x es e a la x. Por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar, por la derivada de x, que es 1. Eso está en la tabla. Sobre el de abajo al cuadrado. Así que le voy a poner así, y a la x todo al cuadrado. Bueno, acá puedo seguir. Abajo sería x al cuadrado, profe. X, perdón, sí. Copié mal. Me quedé con lo de arriba. X cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Bueno, e a la x por 1, puedo dejar e a la x si quiero. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer ahora sí una función compuesta. Esa me habían preguntado hoy una, que era compuesta, está buena para hacerla, que es el ejercicio I. Tengo ahora una función adentro de otra, si se quiere, ¿sí? A ver. Y es la última de las reglas que está ahí. Es f de x igual a e elevado a una raíz que tiene 4 menos x cuadrado. Bueno, esta es una función compuesta. ¿Por qué se llama función compuesta? Porque, ¿vieron que yo tengo en la tabla de derivadas e a la x? Ahora tengo e elevado a una función. Es decir, en la tabla, si yo me fijo en la tabla derivada, en vez de tener e a la x, como tengo acá, tengo e elevado a una función que ocupa el lugar de x. ¿Sí? Entonces, es un tipo de función que se llama función compuesta. Para eso vamos a usar la regla esta. ¿Sí? G compuesta por f. La idea es que g es la función externa y f la función interna. Cuando tengo una función compuesta, es decir, una función dentro de otra, si se quiere, lo que voy a hacer es derivar la función externa. Acá no está multiplicando, es g' de f de x. Es decir, que f de x ocupa el mismo lugar que tiene g', por la derivada de la función interna. Entonces, eso es lo que me preguntaban hoy. También me preguntaban eso, lo del 1. O sea, es lo mismo, se lo puedo interpretar como una función compuesta. Acá yo tengo tres funciones una dentro de otra, porque tengo, en vez de e a la x, e elevado a una raíz. Pero no tengo raíz de x directamente, tengo raíz de otra función. Así que tengo varias funciones, una dentro de otra. Empiezo a derivar por la función más externa. En este caso por e elevado a una expresión. Si me fijo en la tabla, la derivada de e a la x es e a la x. O sea que la derivada de mi función compuesta, en vez de tener e a la x, tengo e a la función. La regla me dice que derive la función externa manteniendo la interna en su lugar, o sea que me va a seguir quedando e a la función. Y ahora sí llega lo que me preguntaban recién. Como es una función compuesta, ¿dónde derivo la raíz esta? Multiplicando afuera, ¿sí? Entonces, es lo que me dice la regla, ¿no? Busco la derivada de una raíz, ¿sí? La derivada de una raíz, me voy a la tabla de nuevo, es la de raíz cuadrada, 1 sobre 2 raíz cuadrada. Entonces, pondría 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Ahora, pero yo no tenía raíz de x, tengo raíz de toda una función. Entonces voy a dejar, en lugar de la x, la función interna, y voy a multiplicar por la derivada de esta función. La derivada de 4 es 0,
y la derivada de menos x cuadrado es 2x. Ahí estaría la derivada, si yo la quisiese, la puedo dejar así. Si quiero la puedo juntar a algo, podría expresar esto, pensando que esto está sobre 1 y esto está sobre 1, podría multiplicar todas unas fracciones y me quedaría, si yo quiero, ordenarla así. Menos 2x a la raíz de 4 menos x cuadrado sobre 2 raíz de 4 menos x cuadrado. Por ahí, si quiero, la podría juntar así. Igual pedía derivar nada más. Y esto ya está derivado, se puede dejar de esa forma. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Por mi parte, no. Supongo que Todo bien. si hay algo que, o sea, si ustedes no leyeron no vieron los videos de la teoría, eso seguramente le va a quedar un montón de cuestiones incompletas, inconclusas de la explicación, que no se van a entender, así que bueno, después les sugeriría eso, que vayan a ver esos videos, lean la teoría y revean por ahí el video de esta clase, ¿sí? Bueno, entiendo que con estos ejercicios que les mostré, tocamos un poco de todos los temas de derivada neta, de cómo calcular una derivada, de cálculo de derivadas. Con eso estuvimos en esa primera parte, porque vimos la derivada de cuando hay suma y resta de funciones, la derivada de una multiplicación, de una división, y de una función compuesta, con alguna constante multiplicando también en algún momento, así que creo que tocamos un poco todo. Las 5 reglas esas que estaban al costadito, las usamos a todas. Así que con eso estaríamos para esta parte, si no tienen ninguna otra duda. Bueno, lo que podemos hacer ahora es ver algún ejercicio de recta tangente. Podemos ver alguno del punto 2. Los puntos 3, 4 son un poco más difíciles. Por ahí podríamos ver alguno, pero no sé, como les decía, no sé si tiene tanto sentido, si ustedes no llegaron a avanzar mucho con lo otro. Bueno, veamos un ejercicio de recta tangente del punto 2, el que ustedes quieran. ¿Hay alguno que quieran ver en particular de esos tres? El punto C. ¿El punto C? Sí. Sí. Bueno, No sé, si alguno quiere otro. bueno, veamos el punto C. Bueno, para calcular la recta tangente, tenemos que tener en cuenta que según la definición, nosotros vimos o en el video teórico, en el material también, ¿no? Parece que la derivada es un límite, esa es la definición que les contaba hoy, el límite del cociente de incremento, variación en delta X, perdón, delta Y o variación en Y sobre delta X cuando delta X tiende a 0, la variación en X tiende a 0. Pero geométricamente tiene una interpretación. La derivada de una función en un punto es ese número que les hablaba hoy, es la pendiente de la recta tangente a la curva que representa esa función en ese punto. Entonces, si nosotros vamos a buscar la información que conocemos sobre rectas, ¿sí? Sabemos que una recta tiene esta forma, y igual a un número por otro más otro número. Ese número se llamaba pendiente y este número se llamaba ordenada al origen. ¿Sí? Es decir, la derivada de una función en un punto me da la información sobre cuál es este número. Hay varias estrategias para ir buscando la derivada. La bibliografía o el material nuestro nos propone utilizar una fórmula que es la fórmula de una función en un punto, ¿sí? Perdón, la fórmula que nos permite encontrar la recta conociendo un punto que la contiene o que contiene, mejor dicho, y la pendiente, que va a ser la información que nosotros tengamos. Entonces voy a ir a buscar el material. El material teórico tienen esa fórmula, ya les digo dónde. Está en la página 12. La página más o menos. No, en la página 11. En la página 11 al principio aparece la fórmula que les decía, de una recta que contiene un punto.
Si yo tengo un punto de la recta, vamos a poner acá recta tangente. Si yo sé que la recta contiene el punto C, f de C, la función f, ¿no? Entonces, la recta se puede calcular mediante esta fórmula. Y menos f de C igual a la pendiente de la recta por x menos. Esta es una fórmula de rectas, ¿sí? Y tanto C como f de C son las dos coordenadas del punto. Bueno, como la pendiente es la derivada de la recta tangente, entonces lo que podemos hacer es directamente escribir en ese lugar la derivada de la recta tangente, la derivada de la función en el punto C, ¿sí? Como m es la derivada por la interpretación geométrica esa que les comentaba. Entonces, bueno, acá tengo una fórmula que me permite calcular la recta tangente. La voy a copiar bien arriba a un costadito, así la usamos ahora para resolver ese ejercicio. A ver, es entonces y menos f de c. Ahora les digo cómo sacamos cada cosa. Igual a f' de c por x menos c. Esa sería entonces nuestra formulita, ¿sí? Hay otra forma de sacarla sin utilizar la fórmula. De hecho, yo estoy acostumbrado a no usar la fórmula. Pero bueno, como es lo que nos indica la bibliografía, vamos a hacerlo de esa forma, ¿sí? Bueno, tenemos entonces que nosotros queremos calcular una recta tangente del ejercicio 2C. En el ejercicio 2C, no, estoy perdido, acá estoy. 2C, tengo la función y igual, ¿dónde puedo anotar? 2C, nos dice escribir la ecuación de la recta tangente a cada una de las funciones en los puntos indicados y graficar utilizando software. Bueno, la función entonces es y igual a x cubo menos 6x, y el punto, siempre nos dan al menos un valor de abscisa, x sub 0 igual a menos 1. Para poder resolver esta clase de ejercicios voy a necesitar eso, que me den una función y un punto de abscisa. Por ahí me pueden llegar a dar otra información, como que una recta es paralela a otra y demás. Bueno, entonces, tengo ahí esa información suficiente, y yo lo que voy a poder hacer es utilizar esta fórmula para encontrar esa recta tangente. Ahora, yo necesito saber quiénes son f de c, y y x son y x, son la variable independiente y la variable dependiente de la fórmula de la ecuación de esa recta tangente. Ahora necesito saber quién es c, quién es f de c y quién es f' de c, ¿sí? El c, ese que aparece es el x sub 0 que me da el ejercicio, ¿sí? O sea que acá tengo el menos 1. Es decir, ¿por qué digo que este es x sub 0? Vieron que un punto tiene dos coordenadas. Voy a escribir c y f de c, que no las dos coordenadas del punto. Bueno, c es la coordenada en x de ese punto. Así que simplemente está escrito de otra forma, utilizando otra notación. Bueno, entonces tengo ese c. Nos faltaría ahora hallar f de c y f' de c. Vamos ya primero f de c, que es más fácil. ¿Cómo calculo f de c? Reemplazás Reemplazo a en la la función. función con Claro, menos 1. acá la función se llama i, pero en realidad, si utilizara la notación que tiene la fórmula esta, yo sé que f de x sería nuestra función esta, x cubo menos 6x. ¿Está bien? Entonces, f de c, tendría que escribir en lugar de la x, escribir c. Sería c cubo menos 6c. ¿Y cuánto vale c? Menos 1. Menos Menos 1. 1. Bueno, entonces vamos a poner menos 1 en lugar de c directamente y ya tengo para sacar todo número, porque yo necesito número.
Bueno, hago la cuenta acá, menos 1 al cubo da menos 1, menos 6 por menos 1 da más 6. Y esto da 5. ¿Está bien? Sí, Bueno, Tengo C de menos 1, F de C, 5. ¿Estamos bien o no? sí. Listo, tengo primera información, segunda información. Me falta un dato acá para poder usar la fórmula. F' de C. Bueno, vamos a empezar por sacar cuál es F'. ¿Cómo calculo F' de X? Es la derivada de la función. función. Claro, si esta es F tiene que ser la derivada de esta. Entonces, ¿cómo la derivo? Con las reglas que vimos recién, ¿no? Sí, sí. La derivada del primero es 3x cuadrado y de menos 6x es menos 6 directamente. ¿Sí? Y una vez que tengo eso, ¿qué tendría que hacer? Reemplazar por menos Claro, 1. porque me pide la derivada en C. O sea que necesito reemplazar por C, que era menos 1, en la derivada. O sea que acá me quedaría 3 por menos 1 al cuadrado, menos 6. ¿Sí? Hago la cuenta. Menos 1 al cuadrado, 1 positivo. Me queda 3 menos 6, que es menos 3. Buenísimo, ya tengo todos los datos, ¿no? Lo que tendría que hacer ahora es reemplazar los datos todos en la fórmula, porque son todos números. Voy a la fórmula. Y me quedaría Y menos F de C era un 5. Si fuese negativo le pongo menos menos. ¿Está bien? Igual a la derivada en C, que era C, este el menos 3. X y C era menos 1, así que me queda menos menos 1. Bueno, menos menos 1 le podría poner directamente más 1, ¿no? ¿Qué les parece? Sí. Bueno, vamos a despejar acá, vamos a hacer la distributiva, sacar el paréntesis, despejar, así ya nos queda directamente la fórmula de la recta tangente. La forma explícita, ¿sí? El 5 está restando, lo escribo sumando, y el menos 3 lo voy a distribuir. O sea que me quedaría Y igual a menos 3x, menos 3 por más 1 me queda menos 3, y el menos 5 lo escribo sumando. Acá sumo, me queda 2 positivo. O sea que mi recta es esta. Y igual menos 3x más 2. Esta es mi ecuación. Nos dice, bueno, ahora usa un software. A ver si podemos ver cuál es qué pasa con la curva y la recta. ¿Sí? Bueno, vamos a graficar en un programita la curva y la recta. A ver. Profesor, entonces eso que nos queda, esa función, es la Esta recta es la hacia la ecuación de la tangente. recta tangente, exactamente. Ok. Esperen que busco el programa. Voy a usar GeoGebra. Buscan en Google, les aparece. Es una aplicación online. La parte de calculadora gráfica se puede usar directamente. Así que ahí comparto y les muestro. Ahí está. Bueno, vamos a graficar entonces las dos cosas. Primero, voy a graficar la función original. Era y igual, vamos a ponerlo como estaba, y igual a x cubo menos 6x. X cubo menos 6x. Ahí tengo el gráfico de la función. Y ahora vamos a graficar la recta, que era la que obtuvimos al final, y igual menos 3x más 2.
Bueno, a ver, vamos acá a moverlo. Ven que acá tengo en verde la curva, la función f, y en celeste la recta, ¿sí? Nos pedía la recta que sea tangente en el punto de abscisa x sub 0 igual a menos 1. Acá está el menos 1. Ven que si yo busco el punto en la recta, me pasa esto. Que como que la recta solamente tiene en común con la curva ese punto, ¿sí? En sus alrededores, ¿no? Fíjense que se comporta lo más parecido posible a la curva, ¿sí? Apenas la corta y se mantiene en el mismo lado. Eso, así se comporta en el gráfico la recta tangente, ¿sí? Entonces podemos ver ahí que esa recta no solo que pasa por ese menos 1, sino que tiene ese comportamiento que debería tener. ¿Hasta ahí se entendió o no? Sí, sí. Sí, Bueno, buenísimo. No sé qué otro querían que hagamos. Bueno, si podemos hacer. Podemos hacer alguna de función derivada de función implícita, perdón. Como por ejemplo, uno del 6. Uno del 5 y uno del 6 tenemos el 6, uno del 9, para ir haciendo alguno a cada uno. Bueno, a ver. Nos pide en el punto 5 calcular una diferencial. Bueno, está todo el apartado teórico que refiere a diferencial, pero como para ser un poco concreto, si yo quiero calcular, yo tengo esta definición, que la derivada es el cociente de dos diferenciales, el diferencial en y sobre el diferencial en x, la derivada de una función. Entonces, si a mí me piden calcular el diferencial en y, si despejo acá, voy a tener que el diferencial en y es el producto entre la derivada y el diferencial en x. Eso va a ser el de y, ¿no? Está escrito por ahí al revés. ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el diferencial y, por ejemplo, en el punto 5, que nos pide calcular el diferencial de las siguientes funciones, lo que me está pidiendo es calcular la derivada de esas funciones, y a esa derivada la voy a multiplicar por diferencial x, solamente eso. ¿sí? ¿Cuál de los tres quieren hacer? el C, Hagamos el c, que el que es más feo está. Bueno. La función es y igual logaritmo natural y a la 5 de 1 menos x. ¿Sí? Bueno, tengan en cuenta una cosa muy importante, que es la siguiente. Si tenemos logaritmo natural a la 5, lo que está escrito ahí significa esto. Todo el logaritmo está elevado a la 5. ¿sí? Solamente que ese 5 se suele escribir ahí, tanto en las funciones logarítmicas como en las trigonométricas, se suele expresar en ese lugar. Así que bueno, eso es lo que yo necesito derivar. ¿sí? Necesito calcular la derivada. Porque, como les decía, si me pide el diferencial, es la derivada por diferencial x. ¿Cómo calculo esa derivada? Primero tengo, ¿qué tipo de función tengo? Una potencia una, tenés. Sí, muy bien. Los dos tienen razón que hablaron. Tengo una compuesta y tengo una potencia, ¿no? Digo una compuesta porque tengo, en vez de tener x elevado a un número, tengo una función elevada a un número. ¿Está bien? Entonces, tengo una función compuesta. Voy a tener que derivar usando la regla de la potencia
y la regla de la función compuesta, que me decía, una vez que use la regla de potencia, voy a tener que multiplicar por la derivada de la función interna, que es ese logaritmo natural de 1 menos x. Entonces, si yo pienso en la regla de la potencia, era esa, ¿se acuerdan que vimos al principio de todo? Bajaba ese número y le restaba 1. Por lo tanto, me quedaría en la derivada, voy a pensar así, y prima es bajo ese 5, dejo esto como está, y le resto 1, me quedan 4. ¿Estamos bien? Sí, Bueno, ahora me falta, como es compuesta, les decía, me falta multiplicar por la derivada de la función interna. Ah, la función interna la mantengo como está, según me dice la regla. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x en la tabla? 1 sobre x. 1 sobre x. Ahora tengo el logaritmo natural de una función. Voy a escribir 1 sobre esa función. Y después voy a multiplicar por la derivada, porque otra vez tengo una función interna, no tengo el logaritmo natural de x, tengo una función. Entonces la derivada de esa función sería la derivada de 1, 0, y la derivada de menos x, menos 1. O sea que me queda directamente menos 1. Bueno, ahí ya estaría la derivada, ¿sí? Piensen en lo siguiente. La derivada, dijimos que era y' es di sobre dx. Según lo que yo le escribí acá al costadito. Diferencial y sobre diferencial x. Yo necesito calcular solamente diferencial y. O sea que este que está dividiendo lo voy a escribir multiplicando y ya está. El diferencial y entonces es todo esto. Bueno, este 4 lo pueden poner acá también si quieren. Y ahí ya completé mi derivada. Eso simplemente es calcular una derivada, lo que se nos está pidiendo. Pasa que le tengo que expresar en la forma de diferencial, ¿sí? Pero no multiplicamos por nada de la diferencial de x. O sea que de ahí la Sí, sí, diferencial queda de ahí. x. Queda ahí, queda ahí. Ah, No, listo. no tengo una expresión específica para el diferencial y se deja escrito de esa forma. Bueno, tenemos que ver algo más, que es la derivada de funciones que no están despejadas y, o sea, que están en forma implícita, como el punto 6. Deberíamos ver alguno de esos. Y después podemos hacer alguno del 9. Y ya está. Y ya vemos algo del repaso. Bueno, voy a borrar acá. Y veamos entonces la derivada de las funciones que están dadas en forma implícita. Funciones que están dadas en forma implícita, lo que sucede es que no está despejada ahí, o sea, no tengo una fórmula que es y igual o f de x igual. Están las dos variables mezcladas, tanto la independiente como la dependiente. Entonces, a veces la puedo despejar a la y antes y a veces no. Por eso es que nos proponen otra forma de calcular la derivada para eso, que es utilizando unas reglas específicas, ¿sí? Bueno, también vamos a hacer del punto 6 alguno. Podríamos hacer el punto C, que también es el más difícil. Tengo 2x más 3y cuadrado menos el logaritmo natural de x más y igual a 0. Bueno, como ven acá, tengo y mezclada entre la x y la y. No solo eso, sino que también me sería imposible despejar la y, porque tengo acá la y sumando en el argumento un logaritmo, esa y cuadrado allá,
y despejarlo no tengo posibilidad. Entonces voy a tener que calcular la derivada en forma de la función implícita, como está ahí. Tengo que utilizar las mismas reglas que la derivada de la función explícita. Pero solamente lo que voy a pensar es que como yo no tengo la fórmula de i, cuando tenga que escribir la derivada de i, la tengo que pensar como una función compuesta. Una función que no tengo, la pienso como una función compuesta, y voy a derivar de esa forma. Cuando tenga que derivar la función i, voy a poner directamente i' porque no conozco su forma. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la primera idea. O sea, primero tengo sumas y restas, ¿está bien? O sea que voy a seguir la misma idea que venía utilizando al principio. Si yo tengo sumas y restas, derivo los términos por separado, ¿sí? La derivada de 2x, ¿cuánto es? 2 2. por 2 1. por 1, 2, perfecto. Todos tienen razón, esto es 2 por 1, directamente 2. Más. Ahora tengo 3y cuadrado. Si yo tuviese 3x cuadrado, ¿qué tendría que hacer? La 3 constante, por Bajar el 2 2. bien, la constante multiplicando me x. queda, bajo el 2, lo multiplico por el 3, me quedaría 6. Me quedaría la x a la 1, ¿no? Porque le resto 1 a la potencia, la misma regla de recién. Bueno, el tema es que yo no tengo la fórmula de i, es una función, entonces lo tengo que pensar como una función compuesta. Si yo tengo 3 elevado, por una función elevado al cuadrado, voy a bajar el 2, 2 por 3 me va a quedar 6, mantengo la función interna, me queda la 1, porque le resto 1, y multiplico por la derivada de la función interna, que yo no la tengo, entonces le voy a poner directamente i'. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Después tengo menos que derivar un logaritmo. Tengo que pensar en la derivada del logaritmo. Logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x. Logaritmo natural de una función, la derivada va a ser 1 sobre la función. Y después tengo que multiplicar por la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de x? 1. ¿Y la derivada de y? No la Y Y conozco. prima. Y prima. prima le pongo. ¿Sí? Igual a la derivada de 0, que es 0. Si yo tuviese en estas expresiones en lo más es habitual que haya de ambos miembros, ¿sí? Expresiones que tienen alguna parte de la función. En este caso justo tenía 0, pero puede ser que me aparezca más 3i, por ejemplo, ¿sí? También hay que derivarlo, hay que derivar ambos miembros de la igualdad. Bueno, lo que tengo que hacer ahora es despejar i'. Una vez que ya derivo, como me pide hallar la derivada, necesito mi respuesta debería estar escrita como i' igual, ¿sí? Entonces necesito despejar i', como sea no, aplicando reglas que sean válidas, ¿sí? Así que bueno, yo les propondría acá primero pensar generalmente lo que me sirve es eliminar los paréntesis, ¿sí? Hacer distributivas, y agrupar en uno de los dos lados del signo igual, en uno de los dos miembros de la igualdad, todos los términos que tienen i', y del otro los que no tienen i'. ¿Para qué? Para extraer factor común i', y el que está multiplicando, escribirlo dividiendo, y ya me quedaría despejado i'. Si hago eso, yo quiero eliminar los paréntesis, voy a hacer la distributiva, voy a escribir todo este cociente por 1 y todo este cociente por i'. ¿Está bien? Me quedaría así. 2 más 6i' menos todo esto por 1 me da lo mismo. Menos por más, menos todo esto por i', bueno, me queda todo eso por i'. Bueno, tengo la primera parte de lo que les mencioné resuelta. No tengo más el paréntesis, ¿sí? No tengo ningún paréntesis. Voy a agrupar de un lado el signo igual, todos los términos tienen i', y del otro los que no tienen. Entonces, este que el primer término no tiene, bueno, va al segundo. El segundo sí, lo dejo acá. Y no tiene i', me refiero. 6i'. Este no tiene, lo voy a cancelar. Este sí tiene, lo voy a dejar. Y este menos, lo voy a escribir sumando. ¿Se entendió lo que hice entonces?
Este término Sí. lo dejé, y este también porque tenía I'. Y los dos que no tenían los cancelé, obviamente. Si está sumando, tengo que cancelar restando, y si está restando, tengo que cancelar sumando. Bueno, 0 menos 2 le puedo poner directamente menos 2, ¿sí? Y lo que necesito hacer para terminar de despejar I', que voy a borrar acá arriba y lo voy a seguir, es, como tengo en ambos términos I', voy a extraerlo en factor común, y después me va a quedar un factor que no tiene I', y ese lo voy a poder escribir dividiendo, ¿sí? Y ya con eso voy a terminar de despejar I'. No necesito ir juntando todo, lo importante es que me quede I' solo. Bueno, traigo factor común I'. Si en el primer término le extraigo I', me quedaría 6i solamente. Y en el segundo me quedaría solamente este cociente, ¿no? Y acá el segundo miembro me queda lo mismo. Bien. Y para terminar de despejar I', le decía, tengo este factor multiplicando, que lo voy a escribir dividiendo. No tengo ningún problema, voy a borrar una línea más. Me quedaría entonces I' igual a línea larga de división, este en el numerador, y este en el denominador. ¿Sí? Bueno, esto que escribí es la derivada de la función dada en forma implícita, ¿sí? Es lo que debería poder llegar. Quiero ver si me quedó bien, porque estos son bastante enredados. No quiero haberme olvidado de alguna constante, nada, ¿sí? Bueno, hace otras cosas. Bueno, supongo que esta expresión es equivalente a la que está ahí, sí, es equivalente. Así que, bueno, ahí en la C tienen otra respuesta porque utiliza otro mecanismo, ¿sí? Pero igual, cualquiera de los dos estaría correcto, ¿sí? Por ahí a mí me queda como un doble cociente, y ellos sacan el X más Y del denominador, les queda un poquito más simple. Y después habría que pasar la, ¿cómo se llama? Derivada de x multiplicando. Derivada no. ¿Cómo era? La dx. Acá no pide el diferencial, ¿o no? ¿Qué Ah, pide? el diferencial es. ¿Qué pide? El cociente A diferencial, ver. ¿no? Ah, no lo leí. Dice calcular I', la consigna nos dice calcular I' igual a diferencial I sobre diferencial X. Es decir, pueden hacer este mecanismo, ya directamente está I'. Si nos pidiese, si nos pidiese de I solamente, sí, tendría que pasar el de X. Tendría que Ah, cancelar listo, el de X. listo. ¿Sí? Está bien, pero no nos pide solamente eso. Bueno. Y les decía que íbamos a hacer uno de los últimos, me parece. Bueno, nos han quedado varias cosas que deberían profundizar un poquito, sobre todo lo de recta tangente, pero bueno, tampoco llegamos. En el 9 nos pide calcular las derivadas segundas. ¿Qué son las derivadas segundas? ¿Qué dicen? Y es derivar lo que te queda de la primera derivada, ¿no? Exactamente, son simplemente eso que vos dijiste. Muy bien. Si yo tengo una función cualquiera, qué sé yo, vamos a poner una sencilla. Vamos a ponerle, bueno, vamos a dejarle I porque está bien.
¿sí? Tengo esa función que tienen ahí. Y la derivo, vamos a hacer una derivada sencilla, la de x5 me queda 5x cuarta menos 4x más 0. Me da otra función. ¿Esa función se puede volver a derivar? Sí, 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 es una función, ¿sí? Ahora, como es la derivada de una derivada, se escribe así. Y segunda, ¿sí? La derivada segunda de la función y. Y bueno, y otra vez repito el mecanismo. 4 por 5, 20. Acá me queda el cubo, ¿sí? ¿Eso se puede volver a derivar? sí, 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 hasta ningún que te quede problema. en cero. Tercera. Y sería 20 por 3, 60, x menos 4. ¿Vos me dijiste que se puede volver a derivar? Sí. Bueno, Sí, esto lo interpreto como un número romano, así que el que sigue es IB, ¿no? Ahí sí. cuando puso -4 no sería 0 directamente. Acá 0, sí. Acá 0. Ah, Hay 0 y acá me queda cuadrado, que me había olvidado poner, ¿sí? Bueno, 2 por 60, 120. ¿Puedo volver a derivar? sí, 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 me queda la derivada de orden 5, 120. ¿Puedo volver a derivar? sí, sí. Y B, pues. BI es 0 y puedo volver a derivar. No, o sea, va a quedar siempre cero Sí, a puedo partir volver, de porque ahora. sería una constante. cero sería una constante o no, Sí, la siempre va a derivada de ser. 0 es 0, así que eso no hay ningún problema. Y podría seguir todo lo que quiero, ¿no? Podría hallar la derivada de orden 60 y sería un 0, ¿no? Bueno, no siempre pasa esto. Por ejemplo, piensen que si la función es e a la x, que la derivada da lo mismo, la derivada de cualquier orden va a seguir siendo e a la x, ¿sí? O sea que a veces se van achicando, así como esta que les mostré de ejemplo, a veces va quedando una expresión más compleja, a veces se mantiene más o menos la forma y demás. Pero bueno, lo importante es que vean eso, que como cuando yo derivo, tengo una función, y si esa función se puede volver a derivar, obtengo una derivada que se llama derivada segunda. Y si la puedo volver a derivar, derivada tercera, derivada cuarta, quinta, sexta, o derivada de orden 1, derivada de orden 2, derivada de orden 3, derivada de orden 4, y así sucesivamente, ¿sí? Eso se llaman derivadas sucesivas. Entonces, bueno, voy ahora sí al ejercicio 9. Nos pedía hallar la derivada segunda de alguna de las funciones que están ahí. Si yo tengo, ¿cuál hacemos? ¿El C? Sí, el C. El C es y igual logaritmo natural de x más 3 sobre x. Bueno, necesito calcular la derivada de esa función. No, la consigna es hallar la derivada segunda, ¿sí? Entonces, obviamente necesito pasar por la derivada primera. Así que bueno, vamos a empezar por derivar la función. Y prima es, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Si acá tengo el logaritmo natural de la función, me quedará 1 sobre la función. ¿Estamos? Sí, Por la derivada de la función. Y la función es una división. O sea, la derivada tengo que usar esa regla de la división que vimos al principio. Línea larga, la derivada del primero da 1 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada del denominador, que es 1. ¿Sí? Sobre el de abajo al cuadrado. Bueno, acá puedo sacar el paréntesis, ¿no? No lo necesito porque estoy multiplicando por 1. Saco el paréntesis, pero obviamente tengo que distribuir el signo menos. Así que me va a quedar menos x menos 3. Y acá 1 por x. Lo bueno de esto es que puedo simplificar estas dos. ¿Sí? O sea que me queda menos 3 solamente en el numerador y x cuadrado en el denominador. Ahora, esto acuérdense que dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por la inversa. Una cosa importante, cuando yo calculo derivadas sucesivas, vieron que yo hoy le dije, bueno, derivamos y lo podemos dejar acá. Bueno, entonces si me pidiese derivar, lo podría dejar acá. ¿Está bien?
Pero como tengo que calcular una derivada segunda, siempre me conviene simplificar y juntar un poco, porque fíjense que acá tengo una multiplicación con 2 divisiones, un doble cociente, y se me va a resultar recontra largo y difícil calcular la derivada que sigue. Si yo junto un poco, me queda una sola división. Y si me queda una sola división, es un poco más simple. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, como tengo un acuérdense que la división de una fracción, si yo divido por una fracción, es lo mismo que multiplicar por la inversa. O sea que esto lo podría escribir como 1 por esa fracción invertida. Y acá tenía menos 3 sobre x cuadrado. Está bien, ¿no? La digo primero. Puedo, como tengo una multiplicación de fracciones, simplificar este del numerador con este del denominador. ¿Sí? Me estaría quedando la derivada primera solamente, menos 3 sobre este por este. Que si lo distribuyo al x, me quedaría menos 3 sobre x cuadrado más 3x. ¿Está bien? Bueno, ahora tengo una sola división y no es tan complejo de derivar, ¿sí? Por ahí si lo hubiese dejado como estaba, sí, no, se me hubiese complicado bastante. Bueno. ¿Arriba no quedaría menos 3x? Porque la cancelé a la x. Como tenía una al cuadrado acá, puedo tachar una del numerador con una del denominador por esas reglas de la multiplicación de fracciones, ¿no? Sí, sí, sí. No Bueno, me vamos a cuenta la... Joya, dale, no importa. Lo importante es que se entienda ahora. Vamos a la derivada segunda. Tengo una división, ¿está bien? Entonces vamos a seguir la regla de la división. Línea larga, la derivada de menos 3, ¿cuánto es? Profe, pero una pregunta. Decime. ¿No quedaría arriba menos 3 por x más 3? Porque no... No, porque yo, no. este x más 3, o sea, yo le invertí la fracción acá, No, me quedó no. abajo. Yo lo digo porque cuando uniste las dos divisiones, ¿Está? De claro. acá a O acá. sea Pero que para que tengo sacaste por, factor común. tengo por. Tengo por es numerador por numerador, Ah, denominador por es verdad. denominador. 1 por menos 3, x más 3 por Claro. x más 3 por x. ¿Sí? Está bien, está bien, está bien. Acuérdate que se invertía solamente en la división. Sí, Por ahí me parece que por ahí viene tu pregunta, ¿no? sí, sí, sí. Dale, bueno, ten en cuenta eso, es por. Bueno, vamos ahora sí a la división. Esto es lo que quiero derivar. Lo último que me había quedado, la derivada primera. Vamos a sacar ahora lo que me pide, la derivada segunda. En el numerador tengo menos 3, en el denominador x cuadrado más 3x. Arranco, la derivada del numerador de menos 3. ¿Cuánto es la derivada de menos 3? 0. 0. 0, la derivada de una constante 0. Por el denominador sin derivar, bueno, lo pongo como está, x cuadrado más 3x. Menos, ese menos sale de la regla, me dice la regla así. El numerador sin derivar sería menos 3. Por la derivada del denominador sería 2x más 3. Sí. Sobre el denominador al cuadrado, o sea, x cuadrado más 3x, todo al cuadrado. Bueno, fíjense que 0 por cualquier expresión me da 0, que lo puedo sacar, y acá menos 3 me queda más 3, podría distribuirlo en el numerador, ¿sí? Bueno, haciendo eso, lo sigo allá arriba. Obtendría que la derivada segunda es, distribuyendo por 3 positivo, ¿no? Pues menos por menos más, me quedaría 6x más 9, y acá x cuadrado más 3x, todo al cuadrado, y se terminó ahí, ¿sí? Ya tengo mi derivada segunda, que es lo que estaba buscando. ¿Alguna pregunta, gente? ¿Se entendió? Sí, 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 se sí, entendió. se entendió. Bueno, creo que más o menos fuimos tocando un poco de todo, de
al menos vimos algo de cada tema, ¿sí? Por ahí hay algunos ejercicios que son un poco más complejos, no los llegamos a ver, pero bueno, tampoco tenemos el tiempo para tanto. Si quieren, ahora sí podemos ver algo de la... Si no queda ninguna duda, primero voy a preguntar esto. Si queda alguna duda de lo de derivada, algo que quieran que veamos puntual, lo podemos hacer. Y si no, nos vamos a lo de pasea. Si Bueno, quieren ¿cómo se preguntar. procede en el punto 8 como lo que estuvimos viendo en el punto 6? Déjame ver. Punto, sí, se procede exactamente igual. Pero fíjate que te pide dx sobre dy, ¿no? Te lo pide al revés. Así que eso lo tenemos que pensar al revés. Si querés lo dejamos planteado, ¿vale? A ver. Sí, no me di cuenta. No, porque lo está pidiendo, no está pidiendo dy sobre dx, que sería diferencial y sobre dx sería la derivada de x. Como te pide al revés, tengo que pensar en la derivada de, perdón, sería la derivada de y. Tengo que pensar en la derivada de x. Si lo tengo que pensar al revés. En vez de poner y', tengo que pensar que x es la función que yo no conozco. El punto 8, tengo y cubo más x y cuadrado igual a 12 raíz de x. Y nos pide calcular diferencial x sobre diferencial y. ¿Está bien? Bueno, si quiero hacer eso, lo que puedo hacer es pensar en cuál es el x', ¿sí? Al menos eso es lo que hace el solucionario, ¿no? Porque se puede hacer también con los diferenciales. Sí, pone x'. Bueno, recuerden esto. Yo había definido que y' es diferencial y sobre diferencial x. Si yo pienso, entonces puedo pensar que x' es diferencial x sobre diferencial y. ¿Está bien? Entonces, pensando de esta forma, ¿sí? Lo que puedo hacer es ir pensando que mi función compuesta, la que yo no le conozco la forma, es x', x, ¿sí? En vez de y. Entonces, lo mismo que hice hoy, pensaba, bueno, la derivada de y cubo, hoy le ponía y' a la de y, que era la que no conocía. Bueno, yo pienso que es una función que está al revés, que es la que no tengo despejada es la x. Entonces, me quedaría 3 y cuadrado, no le voy a poner por y', porque esa sería la variable independiente, o la que considero, más, tengo una multiplicación, entonces la multiplicación sería la derivada de x, le pongo x', por y sin derivar, más x sin derivar, por la derivada de y cuadrado, que es 2y, igual a la constante multiplicando el 12, y la derivada de x, de raíz de x, que sería 1 sobre 2 raíz de x, que es la derivada que está en la tabla, pero como una función que no le conozco la fórmula, x'. Bueno, y acá tendría que hacer lo mismo, ¿no? Que hice hoy. Agrupar en un miembro todo lo que tiene x', y en el otro lo que no tiene x', factor común x', y despejarlo, ¿sí? Y de esa forma ya tendría x', que lo puedo cambiar si quiero por diferencial y x sobre diferencial y. Bueno, ¿se entiende el planteo entonces? ¿Sí? Mismo procedimiento, pero ahora considero la x como la función compuesta. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra cosita? Falta completarlo ¿sí? No, por mi parte no. Está Bueno, bien. bueno. Em,
¿Vemos algo de lo del parcial? Hay otra forma también. A ver, déjenme ver, porque estos ejercicios se pueden resolver de otra forma. Por ahí, a ver si les conviene y se entiende mejor. Quiero ver qué tengo guardado. Bueno, después me voy a fijar si tengo el documento que los tenía resueltos yo de otra forma. Y se los paso por si lo entienden mejor. Para que lo tengan estos ejercicios como el 8 y como el 6. Bueno, Si lo encuentro, se los mando al aula, se los subo ahí en archivos. No sé qué les decía. Ah, si vemos algo de eso, lo que me querían preguntar del parcial. Usamos este ratito para eso. O estamos bien, no sé. Lo que ustedes y prefieren. yo no tengo nada para preguntar porque no he repasado mucho, así que. Sí, yo quería ver el que enviaron acá al aula. Ah, Solo tengo una duda porque para determinar si tiene o no tiene asíntota vertical, porque yo sé que no tiene, pues tenía una parte que decía que no tenía, pero cómo me doy cuenta, cómo lo aclaro ahí que no tiene a ver, déjame este ejercicio? buscarlo, que lo estoy buscando. Es el que mandé en archivos ahora, ¿no? Ujú, Lo hacemos si querés, a ver. Punto 1. sí, Punto 1. Determinar sí. si tiene las asíntotas de... Bueno, acuérdate que las asíntotas verticales las vamos a buscar en los extremos abiertos del dominio, ¿no? Entonces, lo primero que tendría que hacer... A ver, les comparto para que todos vean qué es lo que estoy haciendo. Yo le subí en la parte de archivos que son los ejercicios que tomamos el año pasado. El año pasado se tomaron 5 ejercicios, pero había entrado el tema derivada, que este año no entra por los tiempos, va a quedar para el segundo parcial, por eso les dejamos solamente los que eran de los temas que ustedes vieron y que se van a tomar en este parcial, ¿sí? Entonces, él me está preguntando el punto 1 acá, nos da esta función, y nos pide determinar si tiene las asíntotas, ¿sí? A ver, la función es esta. Bueno, les decía, vos me preguntabas específicamente sobre las asíntotas verticales, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con las asíntotas verticales. Primero lo que necesito saber es cuál es el dominio de la función. ¿Por qué? Porque voy a buscar asíntotas verticales en las funciones que tienen esta forma, porque las que no son definidas por partes, ¿no? En los extremos abiertos del dominio. Entonces lo primero que necesito saber es cuál es el dominio de la función, ¿sí? ¿Cómo determino el dominio? ¿Qué dice? ¿Tengo alguna restricción acá? Tiene que ser mayor o igual a 0, 3x al cuadrado menos 2. Bien, el radicando, 3x cuadrado menos 2, 3x cuadrado menos 12, perdón, eso tiene que ser mayor que 0. Entonces, esa es la restricción que aparece para mí. Voy a anotarlo y voy a resolverla en la ecuación. 3x cuadrado menos 12 tiene que ser mayor o igual a 0. Puede ser 0, ¿no? Mayor o igual a 0. Bueno, despejo el 12. Y el 3 lo escribo dividiendo. 12 dividido 3, que obviamente me da 4. Bueno, ¿cómo sigo acá despejando? Y ahí te queda módulo de X. Bien, como tengo el cuadrado, tengo que poner módulo de X. Muy bien. Eso es muy importante. Me quedaría módulo de X mayor o igual que la raíz de 4. Que es 2. ¿Está bien? ¿Cómo sigo? Podés especificarlo más diciendo que X tiene que ser Bien. mayor o igual a 2 y menor o igual a menos 2. Bueno, como tengo módulo, tengo dos opciones.
¿sí? Que el número que tengo del módulo sea más grande que 2, directamente, o que el número que tengo del módulo sea más chico que menos 2, ¿sí? Por ejemplo, menos 3, menos 4, menos 5, ¿sí? Entonces, eso lo puedo escribir de esta forma. Voy a decir que x puede ser mayor o igual a 2, o x puede ser menor o igual a menos 2, ¿sí? Bueno, esto lo puedo trazar, lo pienso en la recta numérica, ¿no? Yo tengo que, acá tengo el 0, acá tengo el 2, acá tengo el menos 2, mayor o igual a 2 sería desde 2, con punto lleno, con corchete, lo que sea, para este lado. Y la otra condición, perdón, esto Ahí no No, sería al ahora, revés, ahora, puse al profe. revés. No, desde 2 para allá, ya perdí el verde. Desde el 2 para acá, mayor, lo anoté en menos 2, ahí está. Y desde el menos 2 para el lado de los menores, ¿no? Menor a menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, el dominio de esa función, ¿qué me queda? De menos infinito a menos 2, unión 2 a más infinito. Bien, de menos infinito hasta menos 2, con paréntesis o con corchete en menos 2. Con corchete. Con Corchete. corchete, porque tiene el igual. Unión desde 2 a infinito, ¿no? Sí. Bueno, ¿dónde podría buscar las asíntotas verticales yo? Acá, ¿qué dicen? En el menos 2 y en el 2. No, no podría. Un poquito Porque pasándolo porque 2 está dentro. Porque 2 está 2 dentro, está ¿no? dentro. Yo necesito Claro. buscar en los extremos abiertos del dominio. Si me hubiese quedado un paréntesis, sí. En medio de un corchete, si tuviese un paréntesis, por ejemplo, si en vez de raíz fuese logaritmo natural, que iría todo lo mismo pero sin el igual, me quedaría con paréntesis. Y ahí tendría que buscar, ¿sí? Para un lado y para el otro. Pero acá no puedo, porque la función está definida. Lo puedo hacer, pero el límite me va a dar directamente el valor de la función. No tiene sentido buscar, ¿sí? Por eso es que no tiene asíntotas verticales. Porque el dominio no tiene extremos abiertos, ¿sí? Bueno, sí, en menos infinito y en infinito, ¿no? Pero ahí no hay asíntotas verticales. ¿Se entendió o no? Sí, ¿Sí? sí, Sí. No tiene sí, se asíntotas entendió. verticales. Por yo busco el dominio, entonces no tiene asíntotas verticales, ya que el dominio no tiene extremos abiertos. Distinto de infinito o menos infinito, ¿no? Fíjense que si yo grafico la función, voy a esa calculadora gráfica que le había mostrado hoy. Voy a eliminar estas. Esta es la función. Bueno, esta es nuestra función, ¿sí? ¿Qué pasaba en las asíntotas verticales? Se tendía La función al tendía infinito. a infinito o a menos infinito. Y fíjense qué pasa acá. No sé si ven la manito. Cuando llega a menos 2, la función no tiende a infinito o a menos infinito, tiende a un número, tiende a 0. Lo mismo que pasa acá en 2, ¿sí? Acá no hay asíntota vertical. Si yo trazo esta línea vertical, la función no se aproxima a la línea. O sea que por eso nos queda que no tengo asíntota vertical, pero efectivamente no tiene, ¿sí? Bueno, lo que sí puede llegar a tener es oblicua o horizontal, ¿no? Así que eso habría que determinarlo. Yo quería preguntar una cosa, porque en la fotocopia, para resolver si tiene asíntotas horizontales, directamente lo tiende a menos o más infinito, ¿puede Sí. ser? ¿Sí? ¿Y por qué
Porque si no tiene horizontales, se puede ver si no tiene no verticales. No, no. No verticales puede No, ser sí, horizontal u oblicua, ¿sí? eso, Y para oblicua. eso vos buscás el límite cuando tiene infinito. ¿Sí? Si ese límite te da un número, listo, tiene horizontal, esos límites, perdón, pues son dos, ¿no? Más infinito y menos infinito. Si esos límites te dan número, listo, tiene horizontales y se terminó ahí, no hay oblicua. Si esos límites te dan infinito o menos infinito, bueno, puede tener oblicua, hay que buscarlo, ¿sí? Creo que sería el caso de este. Ok, pero entonces si puede tener las dos, horizontal y oblicua, No. Si en vos una o la encontrás que otra. tiene horizontales, ya no buscás oblicua. Ah, Y, listo. y si buscás y si encontrás que no tiene horizontales, tenés que buscar oblicua. Y no tendría horizontales y tendría a infinito el resultado. O Exacto. sea, Cuando tenemos, por ejemplo, vamos a seguir este. Planteamos, a ver. Listo, ya busqué las verticales, con el dominio ya me di cuenta que no tiene, que era la duda que me planteaba recién uno de sus compañeros, ¿no? Que me decía que Sí, no sabía más, cómo darse más por cuenta por eso. qué no tenía, ¿no? ¿Está bien ahora? ¿Se Sí, entiende? No sí, tiene porque el listo. No dominio no sabía tiene. cómo aclararlo. Claro, como Pues yo no lo tiene busqué en el extremo GeoGebra abierto. y digo, pero ¿cómo me doy cuenta? ¿Qué tendría que poner? Claro, como bueno, explicase eso. Como el dominio no tiene extremo abierto, no hay posibilidad de Por que eso exista. esa parte no me sabía, solo podía buscar el dominio, pero ¿y ahora qué hago? Decir, no puedo calcular nada. Exacto. Igualmente, si vos calculás el límite, supongamos que acá calculamos el límite cuando x tiende a 2 por derecha, ¿no? Cuando calculás el límite, te da 0. Y no te da ni infinito ni menos infinito. Entonces, no tiene asíntota vertical. O sea, si no te das cuenta de esto y buscas el límite igual, te va a pasar eso. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, yo en un examen hubiese buscado la asíntota vertical, ahí en 2 y en -2, y me da que no llego a ninguna asíntota vertical y pongo que no tiene, ¿estaría bien o Y no? está. A ver, estaría por ahí bien menos, ¿no? Digo que depende, vieron que nosotros le ponemos, Claro, cuando le corregimos el trabajo, regular, bien menos, bueno, ahí por ahí podríamos ver algunas otras cuestiones del examen para ver si está bien menos o regular, ¿sí? O acá ya debería darte cuenta que no tenías que buscarlo. Ahora, si lo claro, buscas, sí, tampoco es que está del todo mal, por eso te digo, ni regular estaría por ahí. Si vos lo buscas, listo. eh, vas a encontrar esto, vos calculás el límite. Cuando x tiende, por ejemplo, acá que puedo buscar 2 por derecha, ¿no? 2 por izquierda no podría buscar porque la función no existe. 2 por derecha de raíz de 3x cuadrado menos 12. ¿Sí? Bueno, acá yo ya reemplazo por 2 y me va a quedar que tiende a 0. 2 por derecha al cuadrado menos 12. Todo esto me da 0 por derecha. Y esto tiende a 0. Raíz de 0 tiende a 0. Y bueno, ya acá también muestro que no tiene asíntota vertical. ¿Sí? Ah, listo, eso quería Pero saber. bueno, como te digo, esto no debería ser necesario. Si vos Claro, ya te no diste cuenta, te tendría. tendrías que haber dado cuenta. Por ahí tendríamos que ver cuáles son los criterios de corrección que nos mandan. Por nosotros Sí, nos suelen decir, bueno, si comete este error, vamos a decir que está regular, está bien menos. Bueno, supongo yo que eso sería un bien menos. ¿Sí? listo, listo, Entonces, listo. o Gracias, un profe. regular como mucho. Pero bueno, Bueno, como que le faltaría eso, que vos puedas interpretar que cuando tengas el dominio, como no tiene extremo abierto, ya es suficiente para decir que no tiene asíntota vertical. ah, listo, listo. Gracias, profe. Bueno, le decía, acá yo ya busqué las verticales, ¿no? Ya hoy dije que no había. Así que, ¿qué pasaría con las no verticales? Que es lo que me preguntaba recién uno de ustedes. Me decían, bueno, yo ahora qué hago? Ya busqué las verticales. Bueno, las no verticales, para poder determinarlas, necesito, o para ver qué hay o qué puede estar pasando con esa función, necesito calcular el límite. Cada vez anda menos. Las asíntotas no verticales. Necesito calcular dos límites. El límite cuando x tiende a infinito de la función. Y el límite cuando x tiende a menos infinito. Necesito calcular los dos.
Una cosa importante también, que lo corregimos bastante en el trabajo. Vieron en el de hoy que hice yo límite por derecha y por izquierda. Para buscar asíntotas verticales, los límites tienen que ser laterales. Analicen por derecha, analicen por izquierda también, ¿sí? Aunque dé lo mismo. 3x cuadrado menos 2. Bueno, reemplazo acá. Tengo un límite que no es indeterminado. Directamente si yo escribo infinito en lugar de la x, me va a quedar 3 por infinito al cuadrado menos 12. Bueno, infinito al cuadrado por 3 me da infinito, menos 12 tiende a infinito. O sea que acá me queda raíz de infinito que tiende a infinito. ¿Está bien? Lo mismo me pasa con este menos infinito, porque como está al cuadrado se me hace positivo, pues si no me quedaría error en la raíz. Entonces, infinito por 3 menos 12 tiene infinito. Y me queda infinito. Bueno, me dieron infinito. ¿Qué significa esto? Que no tiene Que tengo que asíntotas buscar la horizontales. oblicua. Exactamente. Acá si me hubiese dado números, esos serían horizontales. No tiene medio infinito, tengo que buscar la oblicua. ¿Está bien? Ok. Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué me querías hacer? Sí, Bueno, sí. eso es lo que significa. Yo busco verticales en extremo abierto del dominio. Si llega a ser definida, si la función es esa que es por partes, ¿se acuerdan? No sé, esa que dice así, 3 igual menos 2, si x es menor que 1 y x más 1, si x es mayor o igual a 1. También tengo que buscar dónde se produce el quiebre de la función, ¿no? Pero bueno, en estas que son en una sola fórmula, me alcanza con ver el dominio. Y Para, si para las directamente verticales, calculas, estoy hablando para las verticales. Sí, decime. si directamente calculas la oblicua, te va a quedar igual una horizontal, ¿o no? Porque te va a Si quedar directamente m calcula igual la a 1 oblicua, te queda, no, m y b igual a 0. 0, te queda m igual a 0 y la b te queda el número de la Sí, horizontal. está bien, está bien. Así Al que revés. si lo pensás de esa forma también, vas a ir directamente a buscar la horizontal u oblicua. Eso tampoco estaría mal. Puedes hacer así. Lo que sí es un montón de trabajo, porque los límites de la oblicua son más complejos. Por eso generalmente sugerimos buscar este límite en infinito. Con el límite en infinito, calcularlo no suele ser difícil, porque generalmente a lo sumo la determinación que te puede quedar es infinito sobre infinito, que te quedas con los términos de mayor grado y no se hace tan complejo. Por eso sugerimos esta forma. Claro. Sí. Sí, es más corto. Es más corta, en este va a ser lo mismo porque tenés oblicua y lo va a tener que buscar, ¿sí? Pero si llega a tener horizontal, es mucho menos trabajo. Profe, Sí. yo tratando de hacer esto me costó mucho, y creo que es un segundo, porque no entendí cómo hacer para bajar la Y de la potencia. ¿En cuál? En estos que mandaron, estos ejercicios que mandaron, creo que es el segundo. Ah, pero acá no hay que bajar porque es el dominio hay que buscar, ¿no? Puede ser. Teníamos sí y después graficar. El dominio y después graficar. Pero tenemos que graficar el dominio, ¿no? Ojo, pará. Ahora que te muestro. Ah, Para ahí hay un error de interpretación. Dice, indicar y graficar el conjunto de definición. Así que eso voy a graficar en el plano, ¿sí? A ver, yo lo voy a copiar acá. Y la vemos. La función es esta. Las dos. Bueno, ahí estoy. Ya estoy, ¿eh? Ahí está. Bueno, nos dice graficar el conjunto de definición de esa función, ¿sí? Es decir, yo lo que voy a tener que hacer, primero una función de dos variables independientes, ¿sí? O sea, el gráfico de la función es una superficie tridimensional. Yo voy a buscar el dominio de la función que lo voy a graficar en el eje XY, ¿sí? En un sistema de ejes cartesiano de dos ejes. Entonces, tengo que buscar las restricciones que presentan, ¿sí? ¿Cuáles son las restricciones que presentan? ¿Qué tipo de funciones? Que el 2 sí no puede ser 0.
Bien, acá Y tengo nada una más. división. Sé que 2i no puede ser 0. ¿Está bien? Sí. Sí, hay Y otra, nada ¿eh? más, ninguna otra. Sí, ¿Sí? sí, hay otra. La de 8 La Ah, la base, base mayor a la cero. base tiene que ser positiva. Sí, porque es una Ah, función es verdad. potencia exponencial, ¿sí? Entonces tengo la base, que tiene que ser un número no negativo, me parece, o positivo. Por ejemplo, ya me olvidé si lleva igual o no. Mayor a 0, vamos. ¿Mayor a 0? Sí. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Mayor a 0. Sé que 8 menos 2x cuadrado tiene que ser mayor a 0. Bien, listo. Ahora tengo que despejar, ¿no? En la primera está fácil. Si 2i no puede ser 0, 2 es 2. Sí, la única forma es que i sea 0. O sea que esta restricción es la misma que decir directamente i no puede ser 0. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, y acá necesito despejar la inecuación, que es cuadrática, es parecida a la que hicimos hoy, ¿no? Así que tengo el 8, lo voy a escribir restando. Y el menos 2 que está multiplicando lo voy a escribir dividiendo. Una cosa muy importante, cuando yo un número en una inecuación, cuando un número negativo lo escribo multiplicando o dividiendo en el otro miembro, se invierte el signo de orden. Y cuadrado menor que menos 8 dividido menos 2. ¿Sí? Menos 8 dividido menos 2 da 4 positivo. Y ahora sí, voy a despejar, como dice hoy, módulo de x menor o igual que la raíz de 4, que es 2. ¿Está bien? Lo sigo acá arriba. Hoy tenía mayor o igual, ahora tengo menor. ¿Qué diferencia hay? X Ninguna. tiene que ser menor a 2 y Cambia. mayor a menos 2. Miren, no solo no, vieron que dijeron recién que no hay diferencia, hay diferencia, ¿sí? No solo en esto. Fíjense que hoy había puesto un O acá, ¿sí? Cuando era mayor o mayor o igual se pone un O y se busca la unión de los intervalos, es decir, todo lo que me queda rayado forma parte de la solución. Cuando es menor o menor o igual, se escribe un I y se busca la intersección de los dos. Es decir, donde me quede ahora en la recta doblemente rayado, va a ser mi solución. ¿Se entiende o no? Sí, sí, yo pensé que decías Sí. de cómo dividirlo. Ah, no, O no, sea, ¿cómo cómo separarlo? pasar. Es lo mismo, ¿sí? Claro. Se escribe, cuando es menor o menor o igual, se escribe I y se busca la intersección. Cuando es mayor o mayor o igual, se escribe O y se busca la unión. ¿Eh? Eso es importante porque si no acá me quedaría todos los reales y efectivamente no lo es. Entonces, bueno, voy a la recta, tengo los mismos valores que hoy, menos 2 y 2. Ahora sí voy a poder rayar como dice hoy, ¿no? Del menos 2 para el lado de los positivos, le voy a poner un puntito hueco, porque hoy no, ahora no está incluido. Y acá lo mismo para el otro lado. Bueno, ¿dónde queda la intersección esta? Entre menos 2 y 2. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es el dominio entonces de la función? Sé que i no puede ser 0 y que x está entre menos 2 y 2. O sea que por un lado x es menor que 2 y x es mayor que menos 2. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Puedo borrar? Porque hay que hacer gráfico ahora. Sí, sí. Sí. Una cosa importante. La expresión del dominio la voy a escribir ahora. Acuérdense cómo se anotaba la expresión del dominio, se anotaban todas las restricciones que tenía. ¿Sí? Voy a anotar así. I no puede ser 0, entonces el dominio se escribe de la siguiente forma. El dominio de f es el conjunto de pares x y que pertenecen a R2, tal que las dos restricciones. Una era i no puede ser 0, y además la que tengo acá. 8, lo dejo como está antes de despejar si quiero. 8 menos 2x cuadrado tiene que ser mayor que 0. ¿Está bien? ¿Se entendió o no? Eso lo tienen que aclarar. Porque es hallar el conjunto de definición.
Bueno, una vez que tengo eso, vamos al gráfico, que es otra cosa que me pide. Profe, una Decime. consulta. Sí. Si ahí en vez de poner 8 menos 2x al cuadrado mayor a 0, pongo directamente que x tiene que ser menor a 2 y Está bien, lo podés poner de cualquier forma, ¿sí? de cualquier. Ok. Esta forma contempla las dos posibilidades juntas, y la otra que vos decís las separa, pero es lo mismo, ¿sí? Es la misma restricción. O sea que Ahora, lo que tiene bueno esto de escribirlo así, es que si vos te equivocás en la resolución de la inecuación, esta parte la tenés bien. ¿Me entendés? Por ahí llegás al el gráfico te va a quedar mal, pero el dominio le va a sacar medio punto. Va a quedar regular el ejercicio. Ok, lo hago haciendo. Está bien, está bien. Entonces tenés un error menos. No, bueno, es por ahí una Detalles. sugerencia, un detallecito que te puede dar una mano. Y porque, bueno, obviamente si planteas mal la restricción ya no tenés escapatoria que te quede mal el ejercicio, pero si vos planteas bien la restricción y resolvés mal la inecuación, bueno, acá te va a quedar bien aunque sea. Bueno, no una sé, ¿qué más me consulta, quieren preguntar? profe, Sí, antes decime. de que siga. O sea que el intervalo que halló en menos 2, 2 son los valores que X no puede tomar. Que X puede tomar. Porque dijimos, Ah, la restricción era que 8 menos 2x cuadrado tenía que ser mayor que 0. sí, Y esa es la solución. O sea que 8 menos 2x cuadrado va a ser mayor que 0 cuando X tome valores entre menos 2 y 2. Fíjate. ah, ok. ¿Qué pasa sí. si acá yo a la X... No sé, a ver. Qué porquería este tiburón. ¿Qué pasa si yo acá vamos a darle valor a X? ¿Qué pasa si X vale 1, que está entre menos 2 y 2? Me quedaría 1 al cuadrado 1 por 2, 2. 8 menos 2 me da 6, que es positivo. ¿Está bien? Sí, Ahora, ¿qué pasa si vale 3? 3 al cuadrado me da 9 por 2, 18. Me queda 8 menos 18 menos 10 es negativo. Y no claro. cumple la condición. ¿Se entiende? Sí, sí. Por ahí Sí, sí, ahí- se pueden tomar ese trabajito de ir pensando algunos de los valores que le quedaron. ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, acuérdense esto, el dominio son un conjunto de puntos, de pares x, y, se representan en el gráfico como puntos. Ahora, yo tengo dos restricciones. La primera dice que y no puede ser 0. ¿Sí? ¿Dónde está en el plano los puntos donde y vale 0? Es una buena pregunta. El En todo el X. eje X. X. Bueno, ¿por qué? Bien. Si yo tengo, por ejemplo, un punto acá, no sé, este punto es 1, 3. Un puntito acá, las coordenadas son 1, 3. Yo necesito la coordenada en y, esta es la coordenada en x, la primera, y la segunda la coordenada en y. La coordenada en y vale 0. ¿Sí? ¿Dónde está la coordenada en y vale 0? ¿Cómo? Los puntos que tengo, la primera restricción era y no es 0. ¿Sí? ¿Cómo la marco en el gráfico? Y todo el eje X. El eje X, por ejemplo, este punto que está acá en el eje X, supongamos que acá hay un 3, ¿no? Ese punto es 1, 0. 3, 0. ¿Está bien? Bien. Ah, 3, 0, perdón. Está bien, cumpliría lo que la i es 0, ¿no? Claro, pero no puede ser No 0. puede ser. Ahora, si yo busco el punto por el otro lado, por ejemplo, menos 3, ese punto es menos 3, 0. Cumple Sí, la condición. O sea que todos los puntos que tienen en la coordenada en y 0 están todos sobre el eje X. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, sí. entonces, el eje X lo tengo que marcar con una línea punteada. Quiere decir que Ujú. no puede tomar el eje X. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Esto lo voy a borrar porque me va a complicar después. Bueno, voy a marcarlo con otro color. Acá con una línea punteada, voy a decir, bueno, todo lo que no está en esta línea punteada cumple esa restricción. ¿Sí? Bien, ¿y lo demás? ¿Qué era? Que me había quedado cuando resolví la inecuación. Que X tiene que ser mayor a menos 2 y menor a Bien, 2. X estaba entre menos 2 y 2. ¿Dónde encuentro los puntos que X vale? Pensemos en exactamente 2 y exactamente menos 2. ¿Cuáles serían? Serían dos rectas que son Bien, paralelas al están en eje dos Y. rectas. Una que es en menos 2 y otra en 2. En X, ¿no? Todos los puntos que estén sobre esa recta tienen la coordenada en X,
menos 2, y la coordenada, lo que está en la otra, la coordenada en X, 2. Pero como no los puede tomar porque dice mayor y no mayor o igual, voy a hacerlo con línea punteada. Acá y acá. ¿Está bien? Sí. Bueno, pero yo, a ver, esto que escribí acá no me alcanza, porque yo lo que necesito hacer para graficar un dominio de definición es rayar o pintar un semiplano donde están todos esos puntos. ¿Dónde estarían? Y Afuera. ahí adentro. Adentro. no, Para mí adentro, porque Adentro, la porque cuenta son los que que hiciste. tienen los X entre menos 2 y 2, Claro. Sí, sí. acá y acá, y no sobre la línea verde, porque ahí tienen la I0. Entonces, todo lo Para que estoy buscando... verificar, tomo un puntito adentro y una esfera y veo cuál cumple la condición. Puede ser, Sí, lo puede hacer así tranquilamente. puede ser el 1, ¿Sí? 1. Pero vos pensás que puedes ahora, tomar. si haces ese método, ¿sí? Lo tenés separado en 6 semiplanos. Tenés que buscar un punto en cada lado. ¿Está? Sí. Bien, perfecto. Está bien. Si lo haces de esa forma, me parece muy bien. Por ahí ¿Y ahí ya generalmente... estaría? Ahí ya estaría. Este es el gráfico del dominio de definición y esta es la expresión del dominio de definición. Yo pensé que tenía que ser algo como una circunferencia, una elipse, algo así. Nada que ver. Depende cómo queda la fórmula, ¿sí? Esta fórmula Claro. me dio 2 rectas. Hay otras que dan una parábola y así. Claro, no. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra cosita? No, por mi No, parte no. con eso estaría. ¿No? ¿Estamos? Bueno, le hago una aclaración. Al principio tenía la visión del zoom, ¿viste? De la cuenta, que en una vista por ventana. No sé cómo me quedó grabada la primera parte. Si me llegó a quedar grabada que no se ve bien grande mi imagen de lo que hice, se las voy a mandar, le voy a mandar ese video al aula, obviamente, pero también le voy a mandar el de otra clase que doy a la tarde, a ver si me queda bien grabado, que son los mismos temas, después la otra comisión de la misma materia, así ya les queda una grabación bien hecha, ¿sí? Nada, le hago Listo. esa aclaración para que lo sepan, y si ven que el video está mal subido, no se preocupen, que después, más tarde, les subo uno con buena calidad. Y voy a buscar eso que les dije, que esos ejercicios de la I' se pueden hacer directamente con diferenciales. Por ahí si le encuentro esa resolución se las mando, y pueden ver otra estrategia que por ahí a alguno les resulta más fácil. Listo, listo. Buenísimo. Gracias, profe. Bueno, gente, éxitos mañana. Bueno, Profe, con respecto a mañana, Sí. ¿el parcial cómo va a ser? ¿Como el trabajo práctico de la semana pasada? Sí, la modalidad del parcial es como la de los trabajos prácticos. Sí, solamente que en vez de tener un lapso prolongado para la resolución, tienen un lapso más corto, esas 2 horas y pico. Así que, sí, creo que son 2 horas y media, ¿no? ¿Le había dicho? no me Sí, de acuerdo. 7 a 9:30. Bueno, el plazo que esté ahí estipulado. También tienen que escanearlo y mandar la imagen a la parte de la resolución de los archivos, ¿sí? Vieron que el Sí. trabajo tenía 2 partes, una con enunciado y otra con archivo. Esto es lo mismo. Ah, ok, Misma Ok. modalidad. listo. Ya se ¿Cuántos sabe. puntos van a hacer, no sabe? No sé. Generalmente se toman 5, pero no te lo podría asegurar. No lo vi todavía. Creo que no está. Sí, ¿qué otra pregunta era? No, iba a ser justo la misma pregunta. No, igual, a ver, la cantidad de puntos es relativa, porque a veces puede tomarte 7 puntos y son cortitos, el tiempo te da bien y hasta te resulta mejor, porque si te equivocás en uno tenés más chance de aprobar, porque el porcentaje lo das con más alto. Yo siempre prefiero que me tomen muchos puntos cortos que pocos puntos, pero bueno, eso son decisiones de los demás, ¿no? Claro, era para más o menos ver que si eran poquitos puntos Mirá, iba porque fíjate iban que a ser el medio año complicados. pasado se tomaron 5. Estimo que va a ser lo mismo. Dale, profe, gracias. Generalmente suelen ser 5. Así que bueno, éxitos mañana, ¿eh? Y nos Gracias, estamos viendo profe. en un par de semanas. Nos vemos. Listo. Nos Hasta vemos. luego. Chao. Chao. No, Chau, chau. profe, gracias. Nos vemos.